Bueno, a veces sería posible pensar incluso que hay más una cultura peronista que una política peronista. Eso es lo que permitió la subsistencia del peronismo, que fue muy rico en la explicitación de toda clase de simbologías, emblemas, canciones, heráldicas, que hasta hoy perduran, transformadas, reinterpretadas. Y en ese sentido creo que el peronismo tiene distintos afluentes muy antiguos en las culturas populares anteriores a las del peronismo, que es la cultura criolla por un lado, la cultura inmigratoria, la cultura sindical del socialismo y del anarquismo, la cultura evangélica popular, por ejemplo, en los orígenes del laborismo, las poesías de Almafuerte tenían cierta relevancia. En el libro La razón de mi vida se puede considerar que están las fuentes de un pensamiento que tiene mucha vinculación con el pensamiento cristiano social y el pensamiento cristiano popular. En el pensamiento de Perón, entendido del modo más explícitamente intelectual, las fuentes están en las doctrinas militares modernas y antiguas, tanto las de la memoria que se conserva de las grandes batallas de la antigüedad, hasta los teóricos prusianos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y desde luego Clausewitz. De modo que el peronismo es una suma de culturas literarias, de culturas políticas, de culturas militares, y con eso Perón formó un conjunto de ideas escritas a la manera de doctrina, es decir, las plasmó en un breviario para la educación popular, poniendo en práctica lo que fue la ilusión de muchas generaciones pedagógicas anteriores, y esto forma parte de una gran discusión en la Argentina, es decir, si es necesario que haya un libro de educación genérico, tomando todos los tópicos posibles del mundo educativo de la nación, lo que los griegos llamaban la paideia, que tenga un uso unívoco, homogéneo, y de ahí que surgieron en gran medida los libros de texto de los colegios de alfabetizadores, la primera alfabetización hecho con textos vinculados a fonemas que aludían al peronismo, palabras como Perón, Evita, eran las palabras de la ilustración peronista, de la alfabetización que se hacía en el marco del peronismo. Todo eso origina una pregunta fundamental para los países, que es una pregunta vinculada al pluralismo de las vertientes educativas, o, en el caso del peronismo, que es la opción que hizo el primer peronismo, la hipótesis de un libro general a la manera de una educación masiva o de una educación de masas que atravesara las primeras escalas de la educación elemental, primaria y también secundaria, y por qué no universitaria. Esto último se puede decir que fue uno de los grandes motivos, entre otros por supuesto, pero fue uno de los grandes motivos de la discusión hacia el 55, cuando el peronismo se encontraba con dificultades de todo tipo, pero también con este debate cultural que plantea justamente el modo en que el peronismo ocupaba toda la esfera cultural con su terminología, su vocabulario, sus definiciones. Las máximas peronistas, los que Perón llamaba apotegmas, eran típicos de un proceso de educación de masas, con sus maestros, a veces Perón o Evita lo llamaban los misioneros, que suponía un Estado poseedor de una doctrina, y esa doctrina tenía verdades enumeradas, las famosas 20 verdades del peronismo, una sociedad moderna, diversificada, una sociedad con muchas tendencias y corrientes de opinión, evidentemente no estaba en condiciones de
asumir el desafío que esto planteaba, y hoy no hay nadie dentro del peronismo que lo plantee del mismo modo, y mi opinión personal es que efectivamente está bien no plantearlo así. De todas maneras, una visión histórica sobre lo que intentó el peronismo, que avanzó mucho más que el radicalismo de Irigoyen también, que fue otro fenómeno popular, pero que no se propuso homogeneizar la enseñanza. En cambio, sí, yendo un poquito más atrás, la generación del 37, la de Echeverría y Alberdi, sobre todo a través de los pedagogos de esa generación, como Marco Sastre, se propusieron libros de texto que fueran libros únicos para toda la enseñanza regular de un país, ¿no? De modo que este problema del peronismo es un problema que se plantea en toda la historia pedagógica de todas las naciones. Creo que sociedades tan multivariadas como las nuestras exigen hoy distintos planteos educativos y rechazan la idea de un libro único, pero la industria cultural y las grandes editoras intentan también imponer el libro único, ya no como doctrina política, sino como doctrina de la industria cultural, de modo que no podemos reírnos de aquella época y decir que era un problema de totalitarismo, es un problema de decisiones pedagógicas ante el cual se enfrentan todas las sociedades, y por supuesto, como no tenemos la opción totalitarista, sobre todo porque la Argentina, como sabemos hoy, es un país de muchas lenguas, de muchos dialectos, de muchos énfasis en el uso de la lengua y de muchas regiones económicas, sociales, de modo tal que ya por ahí la idea de un libro único tiene una falla que significa que es portador de un falso universalismo, pero es decir, falso universalismo porque hay que adecuarlo a situaciones singulares, sociales, regionales, económicas, políticas también, pero de todas maneras la enseñanza tiene que tener un universalismo, que tiene que ser un universalismo que recoja sus múltiples afluentes, ¿no? Y en ese sentido todavía queda para la Argentina recogida la experiencia del peronismo, que fue la de los textos entendidos como verdades que emanaban de un Estado fuertemente educativo, como digo, más vinculado a la idea de una preparación de carácter ético y moral y gimnástica a la manera antigua, digamos, y eso fue rechazado por la clase media de las grandes metrópolis en un principio, y es un tema sobre el cual hay que seguir reflexionando. Descartado eso, me parece que hoy todo el sistema educativo argentino debe encontrar la proporción entre la enseñanza universalista y la capacidad de recoger los distintos afluentes que exige la heterogeneidad social y política de un país. Los valores que propone ese modelo educativo, por supuesto, fueron polémicos en aquel momento y lo siguen siendo hoy, en el mejor y en el peor sentido de lo que carga una polémica. En realidad no se puede proponer un único valor educativo de una sociedad, ni se puede poner un valor educativo que no esté continuamente reflexionando sobre sí mismo y por lo tanto cambiándose a sí mismo. El ideal que destilaba la educación peronista, sus textos fundamentales, habría que revisar los textos educativos de la época, pero era un tipo de hombre vinculado a la comunidad organizada, un hombre vinculado al tejido social que lo sostiene como un elemento que refiere su libertad a la comunidad. Y en ese sentido la fuerte presencia de idea comunitaria del peronismo, que se ve en su arquitectura, se ve en su propuesta de salud pública, en diversos aspectos de su política de vivienda y demás, y también choca con la idea de que una comunidad, concepto que yo no rebato ni rechazo, sin embargo tiene que dialogar continuamente con la idea de sociedad, que es una idea mucho más amplia, donde el ciudadano se forja también a través de una autoeducación que le sirve para asumir los distintos desafíos que hay en una sociedad compleja. La sociedad es lo complejo, lo anónimo, lo heterogéneo,
incluso hasta lo riesgoso, pero también lo riesgoso en el sentido de la interesante aventura de la libertad. La comunidad es la familia, lo que protege, el barrio, la solidaridad. El peronismo optó, el primer peronismo, por un hombre solidarista, por un obrero disciplinado. Los valores disciplinarios que Perón traía del ejercicio de la vida militar los convierte en lo político en valores que persisten en ser disciplinarios, pero le agrega la idea de persuasión, no le agrega la idea de orden, sino que la disciplina ya se parece más a la persuasión que al orden. De todas maneras, esas connotaciones siempre estuvieron presentes, y recién el peronismo tiene su cita con el hombre militante que encara militancias de riesgo en la caída. El peronismo es uno durante el Estado y busca asociar la educación a la vida estatal, que es de algún modo una vida disciplinaria y productiva. Y el segundo peronismo, el peronismo del llano, el peronismo de la resistencia, que es un peronismo muy interesante, tiene al peronista del llano, al peronista resistente como figura central. Un poco está expresado en Operación Masacre de Walsh y en El Eternauta de Oestergel, es decir, son personas que, perdido el mundo idílico educacional al cual pertenecían, deben extraer recursos. Esto también lo había previsto Perón en su doctrina. Desaparecido el mundo que los contenía, cada uno, con una frase célebre de Perón que toma de sus lecturas de la antigüedad, teniendo el bastón de mariscal en su mochila, traducido a los sistemas pedagógicos actuales, quiere decir que había una autoeducación, que cada persona pertenecía a una totalidad que había sido rasgada o vulnerada y que extraía de ahí los principios para rehacerse en términos de hombre libre. Por eso el hombre resistente del peronismo es un hombre muy interesante desde el punto de vista de la educación y a diferencia del hombre estatal del peronismo, es un hombre libertario. Bueno, con estos elementos hoy podríamos hacer una gran discusión sobre perspectivas educativas en el país y cómo construir los grandes textos, que a mi juicio tienen que ser textos que involucren valores a los que llamo libertarios, es decir, de autoeducación, de construcciones de disciplinas que no sean exteriormente impuestas, sino que estén vinculadas con la libertad colectiva y también con la libertad individual. Bueno, estos rasgos fundamentales de la educación del peronismo están escritos en su doctrina, que es un tejido de enunciados de carácter educacional. Son grandes sentencias que vienen en general de la memoria popular universal, ¿no? Y en ese sentido nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por ejemplo, creo que es una de las 20 verdades. Es una suerte de simplificación de un problema profundo de la teoría política. Es decir, el peronismo tiene en su doctrina aspectos fuertemente divulgadores de grandes enunciados, y este es un enunciado vinculado a la realización humana en su medio social. Me parece que sobre eso se puede seguir pensando. Los demás enunciados vinculados a la comunidad, a la idea de comunidad organizada, también se pueden seguir pensando, porque son parte de esos valores del peronismo que suponen el homo laborans, digamos, el hombre que trabaja como constructor de valores y que encuentra en un igual es su motivo de relación, ¿no? Para un argentino nada mejor que otro argentino, para un peronista nada mejor que otro peronista. Todas esas frases idílicas son frases de la comunidad. Creo que la educación contemporánea tiene que tener frases de la comunidad, es decir, frases que vienen del prójimo, que son viejas herencias de la humanidad, tanto del cristianismo como del socialismo, como de las izquierdas. Se ve en el prójimo a alguien que protagoniza junto a mí la gran aventura de la libertad. El primer peronismo quiso cerrar ahí la vida educativa y llamó comunidad organizada algo que se parecía bastante a un cierre de la historia. La historia no se cerraba, tanto no se cerró que el peronismo no tuvo muchas respuestas que le hubieran sido necesarias para sostenerse como gobierno al promediar la década del 50.
la gran lección que recibe el peronismo en los años de la resistencia, que son, como digo, años fundamentales, es que todos estos valores de la comunidad organizada se trasladan al mundo militante. Entonces son comunidades militantes, son comunidades que ven la vida como la construcción de modos de sobrevivencia, se agudiza la imaginación poética y la imaginación técnica al servicio de una resistencia que no significa solamente algo del ámbito político, sino significa algo del ámbito de la construcción de horizontes compartidos y horizontes de compañerismo, que en este caso se referían a la política muchas veces en la clandestinidad, pero que se pueden referir también a criterios para entender lo que es una clase, lo que es un aula con alumnos, con lo que es la relación profesor-alumno. Perón se sintió un profesor y muchas veces el tipo de profesorado que ejerció era unidireccional, digamos así, con un saber emanando de una sola fuente, y no en vano se llamaba peronismo a todo lo que él decía o hacía y a la identidad que se había creado. Esa identidad hoy es una vasta y elocuente memoria de un sector importante del pueblo argentino. Sobre esa memoria hay que construir hoy las nuevas posibilidades educativas sin tener temor a los cambios, sin tener temor a las nuevas palabras, a las nuevas identidades, porque lo que conquista la memoria pública es de algún modo un sello que toda la contemporaneidad lleva de una manera explícita. Sobre esa memoria, que es lo más importante que puede dejar un movimiento político, más que sus políticas concretas, como digo, se pueden establecer perfectamente fórmulas educativas que tengan en cuenta esta experiencia, los distintos tipos de hombre que construyó el peronismo, los distintos tipos de vínculos profesor-alumno y, a mi juicio, como una opinión personal, la exigencia contemporánea de una sociedad cada vez más tecnologizada de interpretar estos vínculos desde el punto de vista, no de la libertad tomada inocentemente, porque siempre se vive en comunidad, sino desde el punto de vista de lo que yo llamo lo libertario, es decir, la capacidad de autorreflexión, la capacidad de resistencia frente a todo tipo de poderes, arbitrarios o no, porque el poder, aún no siendo arbitrario, es un poder, y por lo tanto la construcción de la democracia supone la aceptación de los poderes democráticos y cierto estilo de resistencia ética. Este tema el peronismo lo vio en su caída, por eso me parece importante para esta historia, y esa resistencia que llame ética, en realidad diría mejor, es un tipo de resistencia frente a la injusticia, que es lo que constituye el tejido ético de cualquier persona, ¿no? Y creo que eso se puede enseñar o no, creo que se puede enseñar, pero que basta con ser un individuo histórico. Esto quiere decir tener una cierta memoria social y cívica de lo ocurrido en la Argentina, con las fuerzas populares y con su historia política en general, para estar en condiciones de entender todo esto, ¿no?